his mind, I can celebrate. All in all, there's something to give. Y Alemania sigue marcando la pauta en lo que se refiere a recibir a los refugiados que huyen de la guerra. Hoy Angela Merkel visitó campos de refugiados. Alemania busca marcar la pauta en la nueva política migratoria de la región ante la futura llegada de al menos 800.000 solicitantes de asilo al país. Tras una parada por la escuela Ferdinand Freiligrath en el barrio berlinense de Kreuberg, donde los hijos de los refugiados aprenden alemán, la canciller Angela Merkel dejó entrever el plan de su gobierno de incorporar en el mercado laboral a los actuales refugiados. Creo que la labor de cooperación entre la Agencia Federal de Empleo y la Oficina Federal de Migración y Refugiados es una representación de lo que deseamos alcanzar los próximos meses, que el mayor número de solicitantes de asilo no solo se conviertan en residentes legales, sino también puedan acceder al mercado laboral. Mientras Merkel visitaba una delegación de la Oficina Federal de Migración y Refugiados de Spandau, para conocer de primera mano la forma con la que se trabaja allí e incluso fotografiarse con algunos extranjeros, Austria ordenaba hoy la suspensión del servicio de trenes con Hungría ante el éxodo masivo de migrantes que proceden de ese país y que intentan llegar a la capital Viena o Alemania. La medida ha obligado a unas 3.000 personas a seguir la ruta de la frontera a pie. Situación favorable para los refugiados es lo que ocurre en Dinamarca, donde la compañía encargada de los ferrocarriles anunció la reapertura parcial del tráfico de trenes procedentes de Alemania, tras 10 horas de suspensión por la llegada de los primeros refugiados sirios e iraquíes al país. Por su parte, el gobierno húngaro anunció que cerrará antes del 15 de septiembre la valla por la que ingresan los refugiados de Oriente Medio. Asimismo, a partir de esta fecha entrará en vigor las leyes que endurecen las penas por el cruce ilegal de la frontera. Por ahora, miles de refugiados continúan ingresando a Hungría desde Serbia, siguiendo la vía férrea, desafiando a la policía y a la incesante lluvia de la región. En ese contexto, Estados Unidos ha expresado su disposición de acoger a unos 10.000 refugiados sirios durante el próximo año fiscal, un significativo aumento en comparación de las cifras de los últimos meses. Así lo comunicó el portavoz de la Casa Blanca, George Isner. Como se recuerda, tras el estallido de la guerra civil en Siria, Norteamérica había aceptado el ingreso de 1.500 migrantes e incluso había entregado $4.000 millones como asistencia humanitaria. Y este anuncio de la administración de Barack Obama de recibir a 10.000 inmigrantes este año ha sido trending topic, ha sido uno de los temas más tocados a nivel internacional en las redes sociales. Hoy también se ha pronunciado la reina de Jordania y ha dicho que ese es un tema de preocupación de la humanidad. Hay aproximadamente más de 1 millón de refugiados en su país también. Entonces le ha hecho una llamada no solamente a los países de la región, sino también reiterando que es un problema internacional global. El presidente de Austria, por ejemplo, ha recordado que este conflicto sirio está durando más que la Primera Guerra Mundial. Sí, acá hay comentarios o posiciones que comienzan a sorprendernos, digamos. Más allá de que Estados Unidos se comience a involucrar cada vez más, y es importante, aunque insuficiente, en el problema migratorio que está viviendo el continente europeo, y no solamente Europa, también parte de Medio Oriente, en donde se encuentra la mayor cantidad de desplazados, dicho sea de paso, de sirios, iraquíes, pues es el cambio en la posición de Angela Merkel, ¿no? Hace 3 semanas a mí me hubiera costado mucho esperar ese tipo de comportamiento y de posición el cual hemos visto en estos últimos días. Me hubiera costado, ¿no? Y no por ella, no por ella ni por su partido, sino porque existe una situación crítica económica en Europa, existen sectores internos muy duros que petardean justamente a los partidos conservadores a los cuales ella pertenece, existe una crítica en algunos estados europeos también muy importante frente a una política aperturista. Tenemos algunos indicios de la propia Angela Merkel, pues, contrar este escenario con esta niña, en donde pareció decirle, si tienen que ir tus padres, se tendrán que ir, algo así. Entonces, pero, ¿qué pasó en Angela Merkel? ¿Qué sucedió? ¿Qué podría haber pasado para este posicionamiento de asumir el liderazgo frente a esta, pues, situación humanitaria? No solamente es un tema de sensibilidad,
no solamente es un tema de sensibilidad humanitaria, creo que también hay un posicionamiento de Alemania en el liderazgo de Europa, hay también el interés de que, seamos sinceros, uno de los países que más podría verse, que va a verse afectado por esta crisis migrante va a ser Alemania, que es uno de los países preferidos por los migrantes que van hacia allá. Así que yo creo que habría que analizar otra serie de circunstancias, no solamente humanitarias, para entender este cambio en la posición, entre comillas, de lo que puede ser hoy el liderazgo de Angela Merkel en torno a este tema, lo cual es positivo, pero nuevamente es insuficiente, porque en la Unión Europea, como sabemos, a pesar del liderazgo y la fortaleza, el poder que tiene Berlín, pues las decisiones al interior europeo se toman por unanimidad. Así que hoy vemos posiciones muy duras en países como Hungría, como Polonia, que van a ser muy difícil poder tomar decisiones. Ahora, claro, sin dejar de destacar este liderazgo de Angela Merkel, sí, y esta voluntad por rescatar los valores que significan, por los cuales se apostó por una Europa unida y, por supuesto, recordando el sufrimiento de los alemanes en las guerras, pero también hay pragmatismo y mucho. Alemania tiene una población que está envejeciendo. Alemania necesita mano de obra joven, necesita en términos demográficos más personas. La población alemana de ahora 80 millones de habitantes en no muy poco tiempo puede llegar a estar alrededor de los 50 y pico millones. Entonces esta llegada de mano de obra de refugiados también puede potenciar la economía y el futuro de alemán. Que no solamente dicho ese paso es la realidad de Alemania, sino gran parte de Europa Occidental, estos cambios demográficos que ha vivido el continente europeo, que han hecho que el triángulo demográfico esté al revés, y en ese momento la población joven sea la menor y la población adulta sea la mayor, que no es la que paga impuestos, es la que más bien pues cobra pensiones, no es la que trabaja. Obviamente eso es importante, pero el escenario no es el escenario propicio para hablar en esos términos, o no lo era, digamos, un escenario de crisis económica, de poco crecimiento, de efervescencia de la ultraderecha, en muchos países, inclusive en Alemania, de mucha crítica en torno a el papel que tienen en ese sentido los gobiernos, incluido el alemán. Entonces, de repente, ese tipo de, ya hemos visto en el pasado, en épocas de auge europeo, que han llevado a cabo políticas para atraer, pues, profesionales jóvenes para suplir esas carencias. Digamos, este no parecía ser ese escenario, no parecía ser, pero sin embargo, me parece que lo que a mí me ha demostrado es que existen también otras consideraciones como lo que tú señalas, pero también el hecho de asumir un liderazgo frente a un tema que es crucial para Europa, para el mundo, un tema global como es la migración irregular, y frente a un caso tan humanitario y tan explícito donde Europa y sobre todo Alemania tiene un papel directo, como es la problemática de Medio Oriente. Así que me parece que hay un liderazgo de Alemania que está demostrando que se va a consolidar y que debería transformarse también en decisiones por parte de la Unión Europea. Ese me parece es un tema importante por el cual, pues, además, Merkel va a ser bastante recordada si es que logramos, pues, hacer frente adecuadamente a esta crisis. No, está de una manera inteligente llevando a cabo una política que incluye compasión y pragmatismo. La presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, condenó la actitud de la Unión Europea ante la mayor crisis de refugiados que vive ese continente después de la Segunda Guerra Mundial, durante la inauguración de una institución de salud en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por el gobernador de la ciudad, Daniel Scioli, y candidato además a la presidencia, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de visita. Ahí la mandataria hizo referencia a la trágica situación que viven los refugiados y culpó de esta situación a algunas naciones. Leyendo otra vez. ¿Cómo se crece? A ver que me expliquen. Excluyendo gente. ¿Cómo se crece? Dejando morir gente en el mar. ¿Cómo se crece? Hacinando gente en campos de refugiados. ¿Cómo se crece? ¿O se crece dando trabajo? Porque la pregunta que nadie le ha hecho todavía a los que se la tienen que hacer: ¿por qué se van de sus países? Porque no tienen posibilidades o porque hay guerras. Y las guerras en esos países, ¿quién las arma? ¿Quiénes las sostienen? ¿Quiénes les venden armas? ¿A quiénes le convienen? Ahí hay que preguntar para que no nos tomen de pavotes. La presidenta de Argentina se suma a otras voces que reclaman que tiene una causa esta crisis, que hay que abordar las raíces de esa causa, pero la urgencia de la crisis es tal que primero se está concentrando, por lo menos en Europa, en cómo pueden establecer este régimen de cuotas obligatorias de los inmigrantes. Pero una cosa que también destaca de esta nota es que está el expresidente Lula en la Argentina, y eso en plena campaña política para apoyar al candidato oficialista Scioli. Bueno, el presidente Lula, desde ahora, expresidente ahora, pero en su momento cuando fue presidente, también tuvo una política muy activa de apoyar a candidatos que podrían ser afines a sus
a sus intereses. Es decir, Lula fue uno de los más activos, inclusive cuando era presidente, apoyando por las reelecciones de Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Así que en ese sentido él sí tiene, pues, ha demostrado tener intereses. Y más aún, cuando ha demostrado tener interés de volver a la política brasileña. Y obviamente volver a la política brasileña implica también reinsertarse dentro de la dinámica política regional. Y podría ser un buen comienzo para eso. Sí, esa es la foto de Cristina Fernández, Scioli y Lula. Estamos ya por presentar la franja no electoral, se llama la franja no electoral, algo que por ley nos corresponde hacer. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. ¿Sabías que? Hasta 1962 los alcaldes los designaba a dedo el presidente de la República y en el primer gobierno de Acción Popular se otorgó la facultad de elegirlos democráticamente. Hasta 1962 el dinero del Estado era guardado en los bancos privados, pagando intereses. En el primer gobierno de Acción Popular se creó el Banco de la Nación para guardar el dinero del Estado. Acción Popular creó el sistema de cooperación popular como un medio de apoyo entre el gobierno y los pueblos más pobres. Con él se construyeron miles de escuelas, postas médicas, canales de irrigación, carreteras y otras obras de gran interés comunitario en el país. En los dos gobiernos de Acción Popular, con el presidente Fernando Belaúnde Terry, se llevó adelante el programa de construcción de vivienda más exitoso, con el mensaje "El techo es un derecho", y la carretera marginal de la selva, hoy denominada Fernando Belaúnde Terry. Espacio no electoral.